Hola, hoy vamos a hablar de la beta-alanina, un aminoácido muy importante como suplemento deportivo, muy importante para deportistas. Aumenta la energía, aumenta la masa muscular, disminuye la fatiga, aumenta el rendimiento en unos niveles muy importantes. Es un aminoácido muy estudiado y tiene muchos beneficios. La causa principal es porque aumenta la L-carnosina. Y esto tiene otros beneficios añadidos. Por ejemplo, es un potente antioxidante. Por ejemplo, se usa como anticancerígeno, aumenta la masa muscular, como hemos dicho. Quelante de metales pesados, es antiarrugas. Uso para prevenir cataratas, por ejemplo. Uso también en úlcera gástrica, importante para diabéticos. Neuroprotector, uso en epilepsia. Ya os digo, la beta-alanina aumenta la N-carnosina, que tiene muchos beneficios. La beta-alanina aumenta la sensibilidad al calcio por las fibras musculares. Esto se traduce en un aumento de la contracción muscular. Es muy importante para deportistas, pero es que además también ayuda a perder grasa. Así que vamos a ver todo esto. Y vamos a ver también asociaciones de beta-alanina y otros suplementos, como por ejemplo creatina. Y vamos a ver un protocolo de actuación de beta-alanina y creatina, y también con taurina. Vamos a ver también qué alimentos tienen beta-alanina que nos pueden servir aparte de los suplementos. No lo perdáis, va a estar muy interesante y sobre todo si hacéis ejercicio es un suplemento fundamental. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, ¿qué es la beta-alanina? Es un aminoácido y no es esencial. El cuerpo, el hígado, lo puede sintetizar. Lo que pasa que hay veces, y muchas veces, no en cantidad suficiente, necesitamos más cantidad. Luego veremos por qué y veremos sus funciones. Bien, ¿por qué beta-alanina? La alanina es un aminoácido que tiene dos isómeros, el alfa y el beta. El que nos sirve, en este caso, como suplemento deportivo y para aumentar masa muscular y todos estos beneficios, es la beta-alanina. Simplemente que el grupo amino está unido al carbono beta, simplemente por eso, pero supone un montón de beneficios. Bien, como hemos dicho, es uno de los componentes de la L-carnosina, muy importante como suplemento deportivo, pero también de la vitamina B5, que es el ácido pantoténico, y de algunos coenzimas. Así que tiene muchas funciones en el organismo. Bien, la beta-alanina se une a la histidina y forma la L-carnosina. La L-carnosina es la que hace todas estas funciones sobre el músculo. Es muy importante suplemento. Ya hicimos un vídeo, os dejo aquí el enlace del vídeo para que veáis las funciones de la L-carnosina. Bien, la beta-alanina se une, como digo, a la histidina y forma la L-carnosina, pero el rendimiento es mayor. Si tomamos beta-alanina, se produce más cantidad de L-carnosina que si tomamos el suplemento directamente de L-carnosina. ¿Ok? Bien, vamos a ver las funciones de la beta-alanina. Como hemos dicho, aumenta la sensibilidad de las fibras musculares al calcio. Esto se traduce en un aumento de contracción muscular. Bien, otro mecanismo muy importante que ahora veremos en profundidad es que regula la acidez producida en el músculo cuando hay una intensidad muy alta. Se produce ácido láctico y esto baja el pH. Esto hace que disminuya el rendimiento muscular. Pues bien, la beta-alanina produce L-carnosina que regula este pH y es muy importante para la contracción muscular. Ahora veremos el mecanismo un poquito en profundidad. Disminuye la fatiga muscular, aumenta la recuperación muscular. También sirve la beta-alanina para perder grasa, también. Mejora el volumen de entrenamiento, es un suplemento bastante importante en deportistas y sobre todo en deportistas de alta intensidad, culturistas, en deportes de muy alta intensidad. Y por supuesto, como hemos dicho, al aumentar la L-carnosina,
todos los beneficios que tiene la L-carnosina los va a hacer también. Antioxidante, uso en cánceres, en epilepsia, en úlcera gástrica, prevención de cataratas, por supuesto aumento de masa muscular, quelante de metales pesados, muy útil en diabéticos, también como antiarrugas, sí. Incluso un buen neuroprotector. Las funciones principales que tiene la beta-alanina. Bien, vamos a ver ese mecanismo de acción de la L-carnosina, bajando el pH y aumentando la fuerza de contracción y aumentando el rendimiento muscular. Por supuesto, hemos dicho que la beta-alanina se une a la histidina y forma la L-carnosina. Y hemos dicho que suplementos de beta-alanina provocan un aumento de L-carnosina muchísimo mayor que si tomamos directamente la L-carnosina. Por eso es importante el suplemento de beta-alanina. Bien, la L-carnosina tiene un anillo imidazol con nitrógeno. Este nitrógeno lo que hace es aceptar H+, aceptar protones, que es lo que está provocando esa acidez en el músculo. Los capta y regula el pH. Tiene un efecto tamponamiento, regulador del pH. ¿Ok? Y para que os hagáis una idea, en los estudios, en suplementos de beta-alanina de 10 a 12 semanas, lo que hacen es aumentar hasta un 80% las cantidades de L-carnosina. Es súper importante. Y ocurre lo siguiente. Hemos dicho que el cuerpo puede sintetizar L-carnosina. Lo puede sintetizar a partir de beta-alanina, que también la sintetiza el cuerpo, ¿vale? Y de histidina. A partir de esos dos se sintetiza L-carnosina. Bien, la histidina es muy abundante en el cuerpo, no hay ningún problema con ella, pero la beta-alanina no es tan abundante y a veces hay déficit de beta-alanina. Esto se traduce en que no se puede formar la suficiente cantidad de L-carnosina. Por eso es importante los suplementos, son importantes los suplementos de beta-alanina. Y como hemos dicho antes, los suplementos de beta-alanina producen un mayor rendimiento en cuanto a la producción de L-carnosina que cuando tomamos el suplemento directo, L-carnosina. Hay un mayor rendimiento. Bien, sabiendo esto, cuando nosotros hacemos ejercicio de alta intensidad, evidentemente todas las células de nuestro cuerpo y el músculo, las células del músculo, necesitan energía. Y la energía la obtienen en forma de ATP, mediante mecanismos aeróbicos. Pero cuando el ejercicio es muy intenso, estos mecanismos aeróbicos no son suficientes, se quedan cortos, le falta energía al músculo. Y entonces recurre a mecanismos anaeróbicos, que son degradación de fosfocreatina y glucólisis anaeróbica. Estos dos, recurre a estos dos mecanismos porque necesita energía. Bien, y entonces necesita energía también en forma de ATP y la obtiene mediante mecanismos anaeróbicos, por ejemplo, degradando el glucógeno. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como producto secundario de estos mecanismos anaeróbicos se produce piruvato. Pero como el ejercicio es muy intenso, los niveles de piruvato aumentan muchísimo, hasta tal punto que no se pueden degradar. El piruvato se degrada mediante una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa en la mitocondria de las células. Pero este mecanismo se satura, no es suficiente. Bien, ¿y qué ocurre? Que este piruvato, que no se puede degradar, se transforma en lactato. Y este lactato, que proporciona protones, disminuye el pH, produce una acidez en el músculo. Y esto se traduce en fatiga muscular, disminución de la contracción, fatiga muscular y disminución del rendimiento muscular y deportivo. Y aquí es donde actúa la L-carnosina, que se forma a partir de la beta-alanina. Como hemos dicho, tiene un anillo imidazol que contiene nitrógeno que capta estos protones y regula muy bien esta acidez. Y al regular esta acidez disminuye la fatiga, aumenta el rendimiento, la contracción muscular,
pero en unos niveles muy importantes, porque controlar la acidez que se produce cuando hay un ejercicio intenso es súper importante. Bien, vamos a ver las dosis, qué suplementos hay, cómo se toma, y lo vamos a ver con estudios, porque la beta-alanina es uno de los aminoácidos más estudiados, y sobre todo lo que estamos hablando hoy en el vídeo, sobre todo en el rendimiento deportivo. Hay un montón de estudios que asocian los suplementos de beta-alanina con el mayor aumento del rendimiento muscular y de la contracción muscular, y aumento del músculo. Bien, los suplementos de beta-alanina se notan más o menos a las 2 semanas de empezar el tratamiento. Y entre 4 a 10 semanas el rendimiento aumenta a niveles máximos. Bien, vamos a ver cómo se toma. Vamos a ver la fase de carga de la beta-alanina. 0,05 gramos de beta-alanina al día, pero por kilo de peso corporal. Eso es un cálculo exacto. Cálculo 0,05 gramos de beta-alanina por kilo de peso corporal al día. Durante unos 46 días. Pero toda esa cantidad se divide en varias tomas para minimizar los efectos secundarios que luego veremos. Así que se divide toda esa cantidad en 3-4 tomas. ¿Ok? Bien, y luego la fase de mantenimiento. 0,02 gramos de beta-alanina por kilo de peso corporal al día. Y un tratamiento de unas 6 semanas. Por supuesto, como os digo, dividido en 3-4 tomas. Bien, ¿en qué momento tomarlo? Estas 3 o 4 tomas que hemos dicho. Pues bien, una dosis antes del entrenamiento. Otra dosis también después del entrenamiento, porque hemos dicho que aumenta la recuperación también muscular. Así que una antes y otra después. Bien, podemos reservar otra dosis en la comida. ¿Por qué? Pues porque se absorbe mejor, la biodisponibilidad es mejor con comida. Bien, hemos hablado del protocolo de actuación, de dosis de carga y dosis de mantenimiento. La beta-alanina es un aminoácido seguro, si se toma, como hemos dicho, en esas dosis y dividido en 3-4 tomas. Se podría tomar continuamente sin ciclarlo, sin hacer pausas. Bien, y por deciros dosis más o menos, dosis diarias, pues está entre 4 y 6 gramos. Pero ojo, dividido en 3-4 tomas para minimizar los efectos secundarios. Lo vais a encontrar en cápsulas, lo vais a encontrar en polvo también, y también se está utilizando como liberación prolongada. Se va liberando progresivamente para minimizar estos efectos secundarios que luego veremos. Pero como os digo, hay muchos estudios sobre la beta-alanina en cuanto a rendimiento deportivo. Por ejemplo, estudios sobre aumento de potencia máxima en carreras ciclistas. Hay varios estudios. Por ejemplo, muchos estudios sobre el aumento importante del rendimiento en ejercicios de alta intensidad que se hacen intermitentes, ejercicios, por ejemplo, de pesas que se hacen determinado tipo de series. Muy importante los suplementos de beta-alanina. Estamos diciendo que hay en ejercicios de alta intensidad hay publicados varios grupos de estudios. Concretamente hay una publicación de 15 estudios combinados sobre el aumento de rendimiento en ejercicios de alta intensidad. Y también hay estudios sobre el mecanismo de acción, lo que hemos dicho, la regulación de la acidez, de este lactato. Concretamente un estudio con 1.708 pacientes que demuestran que controla la acidez, que controla este lactato producido en el ejercicio de alta intensidad, en el ejercicio anaeróbico. Bien, vamos a ver las combinaciones de beta-alanina con otros suplementos. Porque sí, se puede aumentar todavía más el rendimiento asociando beta-alanina y otros suplementos. Por ejemplo,
con creatina, por ejemplo, con taurina. Con taurina, pues la taurina es muy importante para la contracción neuromuscular, para el rendimiento pulmonar, para la respiración, sí. Capacidad cognitiva, antioxidante, capacidad de utilizar la glucosa, todo eso lo hace la taurina. Entonces, combinaciones de taurina con beta-alanina aumentan más el rendimiento. Pero la combinación más importante es beta-alanina y creatina. El rendimiento es alto, es bastante alto. Pero hay diferentes tipos de protocolos. Cómo tomar esta beta-alanina con la creatina. Así que vamos a verlos. Bien, primero, ciclo de creatina de 4 semanas. Estamos tomando creatina durante 4 semanas. Bien, pero le vamos a asociar beta-alanina. Entonces, 4 semanas antes tomamos beta-alanina para tener una buena carga. Entonces, empezamos beta-alanina de la semana primera hasta la octava. Durante 8 semanas estamos tomando beta-alanina, pero con la creatina empezamos en la semana cuarta, de la 4 a la 8, por eso es un ciclo de creatina de 4 semanas. Ese es el proceso. Previamente estamos 4 semanas tomando beta-alanina y luego a la cuarta semana los sumamos los dos y estamos 4 semanas con la combinación. Ese es el primer protocolo, ese es el primer ciclo. Bien, para ejercicios de más alta intensidad se hacen ciclos de 12 semanas con creatina. Bien, pero previamente tomamos beta-alanina. Entonces, durante las 2 semanas iniciales tomamos beta-alanina. Y a partir de la tercera semana hasta la 12ª semana tomamos la creatina combinada con la beta-alanina. Entonces, desde la semana 1 hasta la semana 12, beta-alanina. Y con la creatina empezamos en la tercera semana hasta la 12. Ese es el ciclo. Y luego, hay un ciclo de 8 semanas, que realmente, si os fijáis, el primero es de 8 semanas, pero solo tomamos creatina durante 4 semanas. Pues bien, hay otro protocolo que es tomar creatina y beta-alanina juntos durante las 8 semanas. Desde la semana 1 hasta la semana 8 los tomamos los dos combinados, beta-alanina y creatina. ¿Ok? Bien, ¿cuánto tarda en hacer efecto esta beta-alanina? Se ha visto en estudios que algunos pacientes lo han notado inmediatamente después de la primera dosis. Realmente tiene su lógica, porque en la beta-alanina aumenta la L-carnosina, y la L-carnosina aumenta el óxido nítrico, que es un potente vasodilatador. Entonces podría ser que se notase, pero bueno, los efectos realmente se empiezan a notar a las 2 semanas de tratamiento. Se empiezan a notar, y entre la cuarta y la 10ª semana están los efectos máximos. Bien, ¿para quién están indicados estos suplementos de beta-alanina y L-carnosina? Pues para cuando tenemos que hacer un rendimiento muscular muy alto. Por ejemplo, en culturistas, levantamiento de peso, ejercicios de fuerza de altísima intensidad. Pero también en atletas, en ciclistas, en jugadores de hockey, en futbolistas, en todos estos tipos de deportes que necesitan mucha actividad física, mucha actividad muscular. Ya os digo, todo tipo de ejercicios y deportes que necesitan mucho rendimiento físico, que necesitan mucha fuerza física. Y también en deportistas que están estancados. Por ejemplo, una persona que levanta peso y está estancado porque no puede aumentar. Pues para aumentar su rendimiento, para aumentar su fuerza, para disminuir su fatiga, un buen suplemento de beta-alanina es importante y le puede servir. Y un protocolo, un ciclo con beta-alanina y creatina más todavía. Bien, vamos a ver los beneficios que tiene la beta-alanina. Por supuesto, aumento de energía anaeróbica. ¿Por qué? Porque reduce la fatiga muscular.
Por eso, porque cuando el músculo trabaja mucho en una actividad física muy fuerte, los mecanismos aeróbicos se quedan cortos. No se produce ATP en forma de energía. Entonces necesitamos mecanismos anaeróbicos para producir ATP, para producir energía. Pero ocurre que se produce lactato que produce fatiga muscular. Aquí donde actúa la beta-alanina, produciendo L-carnosina y reduciendo este lactato, controlando la acidez. Esto disminuye la fatiga muchísimo y esto provoca que tengamos más energía y que haya más contracción muscular. Otro beneficio, preserva la masa muscular y no solo la preserva, la que tenemos, sino que la aumenta. ¿Y por qué? Pues una de las razones es porque lo que hace la L-carnosina, que se forma a partir de la beta-alanina, lo que hace es reducir la grasa corporal. Hace que se queme más grasa, esto da energía, esto hace que aumente la masa muscular. Y si aumenta la masa muscular, el músculo quema mucha grasa. Es un círculo que al final reduce la grasa corporal. Y esto hace que aumente el músculo. De hecho hay estudios, hay protocolos entre 6 semanas y 2 meses de una combinación de suplementos de beta-alanina y ejercicios de alta intensidad. Hay estudios que demuestran el aumento de masa muscular, y aumento importante. Bien, tercer beneficio, mejora el volumen de entrenamiento. Me refiero a ejercicios de fuerza, de alta intensidad, de repetimiento. Cuando hacemos este tipo de ejercicios que tenemos que hacer varias series de cada ejercicio. Bien, pues aumenta este volumen de entrenamiento, permite hacer más series, levantar más peso, aumentar la masa muscular. Y hay estudios sobre esto. En solo 30 días, con una dosis de 4,5 gramos al día, ojo, dividido en tomas para minimizar los efectos secundarios, se obtienen rendimientos importantes, aumento de rendimiento importante. Bien, cuarto beneficio, pérdida de grasa, como hemos dicho. Y es importante esto en pacientes que quieren perder peso. Suplementos de beta-alanina lo que hacen es aumentar la masa muscular. Esta masa muscular, al aumentar, lo que hace es quemar mucha grasa. La masa muscular, el músculo, necesita mucha energía. Necesita quemar mucho para obtener energía. Entonces aumenta nuestro metabolismo basal, muy importante para quemar grasa. Y aumenta el rendimiento deportivo y disminuye la fatiga. Entonces es un círculo, el músculo puede trabajar mejor, puede crecer, necesita más energía, tiene que quemar más grasa, es un círculo que hace que cada vez se pierda más grasa. Bien, y como hemos dicho, el quinto beneficio es por la producción de L-carnosina, y además hemos dicho que suplementos de beta-alanina producen un mayor rendimiento en cuanto a la producción de L-carnosina, más incluso que si tomamos la L-carnosina como suplemento directamente. Así que todos los beneficios que tiene la L-carnosina nos sirven también, aparte del aumento de masa muscular como antioxidante, uso en úlcera gástrica, por ejemplo, prevención de cataratas, muy útil en diabéticos. Neuroprotector, uso en epilepsia, incluso uso como anticancerígeno, propiedades anticancerígenas. Así que todos estos beneficios de la L-carnosina se le aplican también. Bien, sexto beneficio, uso en sarcopenia. Bien, ¿qué es? ¿Qué es esto? Es un trastorno muscular, un deterioro muscular progresivo que se desarrolla con la edad. Se produce pérdida de músculo, caídas, fracturas, incluso discapacidades. Pues bien, pues hay estudios sobre suplementos de beta-alanina en sarcopenias, en pacientes con sarcopenia. Y se ha visto en estos estudios que hay una reducción de la L-carnosina. ¿Por qué?
Pues que con la edad aumenta una enzima que se llama L-carnosinasa. Y esta enzima lo que hace es degradar la L-carnosina. Entonces con la edad disminuye la L-carnosina y hay más posibilidad de que se produzca pérdida muscular. Y hay estudios sobre los suplementos de beta-alanina. Y estamos hablando de 3,2 gramos al día, dividido en varias tomas, como digo siempre. Y estos estudios demuestran que en los casos de sarcopenia se controla esta pérdida muscular. Así que, importante. Así de importante es la beta-alanina para aumentar el músculo. Bien, efectos secundarios y contraindicaciones. Es segura la beta-alanina. Es segura si mantenemos las dosis y mantenemos las pautas en diferentes tomas, para que no se produzcan estos efectos secundarios. Por supuesto, los efectos secundarios de la L-carnosina la podemos aplicar a la beta-alanina. Cuidado con hipertensos y cuidado con diabéticos, porque toman medicación y en diabéticos puede bajar demasiado la glucosa y en hipertensos bajar demasiado la presión arterial. Ojo, no digo que no lo puedan tomar, simplemente que los controle su médico. ¿Ok? Bien, el principal efecto secundario, y lo habréis oído, de la beta-alanina es la parestesia. Es un picor en los miembros, un hormigueo en las piernas, por ejemplo. Esto suele aparecer si nos pasamos de dosis. Y suele aparecer si, aunque mantengamos la dosis, no lo dividamos en diferentes tomas más pequeñas para que no aparezcan. No es demasiado importante y desaparece en pocos días. Pero si mantenemos la pauta de tratamiento, no aparecerán. Y si aparecen, son efectos leves y no muy importantes. Y el efecto tiene que ver con lo que hemos dicho antes, con la activación de los canales de calcio por parte del músculo, las células musculares. Viene por ahí este efecto secundario, pero yo os digo que no es demasiado importante y lo podéis controlar manteniendo las dosis. No hace falta aumentar tanto de dosis, mantener la pauta que hemos dicho. Bien, existen interacciones con fármacos, es muy segura la beta-alanina, es un aminoácido, como hemos dicho, se puede tomar continuamente, pero si hemos dicho que el rendimiento es alto en cuanto a la producción de L-carnosina, niveles altos de L-carnosina puede hacer que interacciones con los antihipertensivos y con los antidiabéticos. Entonces, si estamos tomando este tipo de suplementos, siempre, tanto de beta-alanina como de L-carnosina, siempre tenemos que decírselo a nuestro médico para que nos controle. ¿Ok? Bien, ¿podemos aumentar los niveles de beta-alanina con la alimentación? Aparte de los suplementos. Podemos hacerlo. Con los suplementos las dosis son mayores, ¿no? Pero vamos a ver qué alimentos, tanto vegetales como animales, pueden ser un buen suplemento de beta-alanina, ¿vale? Empezamos con los vegetales. Frutos secos, fuente de beta-alanina, y concretamente cacahuetes. Lentejas, coliflor, habas, guisantes, espinacas, espárragos también, maíz, berro, soja, frijoles también, semillas de sandía, semillas de calabaza y semillas de girasol. Y en alimentos animales, en huevos, y en carnes, sobre todo en pollo, cerdo y pavo. Y también en pescados en general, pero concretamente en merluza, en congrio, hay niveles superiores. Y en lácteos en general, yogur, cuajada, en quesos también hay buenos niveles de beta-alanina. En general, estos alimentos pueden ser un buen suplemento de beta-alanina. Conclusiones. Beta-alanina, aminoácido importante para aumentar el rendimiento muscular porque aumenta la L-carnosina. Disminuye la fatiga, aumenta la masa muscular, hace que quememos más grasa. Se utilizan enfermedades como por ejemplo sarcopenia. Y al aumentar la L-carnosina puede ser desde un antioxidante hasta tratamiento de
prevención de cataratas, tratamiento de úlceras, un montón de beneficios. Importante porque la L-carnosina puede ser anticancerígena también, tiene un montón de funciones y sobre todo la beta-alanina es un buen suplemento para aumentar el rendimiento deportivo. Hemos hablado de protocolos de actuación combinado la beta-alanina con la creatina y también con la taurina, que pueden ser todavía más beneficiosos porque aumenta más el rendimiento muscular. Como todo, tiene sus efectos secundarios. Hemos hablado de la parestesia, que no es demasiado importante, pero que podemos minimizarla actuando bien, tomando bien las dosis y haciendo las diferentes tomas, 3 o 4 tomas y no tomarnos las dosis de golpe al día. Bien, si tenéis alguna duda sobre la beta-alanina o sobre cualquier otra cosa, me lo decís. No hace falta que sea en el mismo vídeo. En este vídeo me podéis consultar lo que queráis. Yo estoy encantado de ayudaros. Bien, vamos a dejarlo aquí. Darle un like si os ha gustado el vídeo y suscribiros y darle a la campanita, porque YouTube os va a mandar notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Si podéis compartir todos estos vídeos en vuestras redes sociales, me vais a ayudar a mí mucho y a mucha gente. Así que muchísimas gracias por escucharme y adiós.